Hoy vamos a ver la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis, sé vigilante, así le puse como tema, como subtítulo a esta carta, porque es lo que más me llamó la atención, es lo que más creo que resalta y lo que en esta noche también el Señor quiere enseñarnos, que seamos vigilantes, que estemos atentos. Vamos a comenzar con el versículo 1 del capítulo 3. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice estas cosas: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Como saben, el Señor da en cada iglesia da una descripción de lo que es, pero también se muestra como el rey, se muestra como el que tiene el control. Dice Sardis, también una población pagana. Bueno, todas las cartas o estas poblaciones eran una población pues pagana, unas poblaciones que fueron conquistadas de Alejandro el Magno. Si no sabían, algunos generales tomaron control de esas ciudades. Y obviamente todos los dioses, digamos entre comillas, griegos, predominaban en esas ciudades. Y en esta población Sardis se adoraba a una diosa que la llamaban Cibeles. Y esta diosa es la misma diosa de Diana, la diosa Diana o la diosa Artemisa. También era muy adorada en esa población. Las mujeres, cuando estaban en la hora del alumbramiento, invocaban a esta diosa porque era asociada con la fertilidad. Quiero recomendarles a que busquen un poco de historia sobre esa diosa. Es interesante todo lo que traía, o todo ese templo, esa adoración a ella, lo que traía al pueblo. Entonces es interesante poder conocer cómo vivían las iglesias y dónde estaban, cómo estaban en cuanto a su entorno. Es interesante todo lo que tenían que luchar ellos y todo lo que tenían que pelear, contraatacar, porque realmente Satanás, el propio enemigo, permanecían en esos lugares. Vamos a seguir, dice, entonces es más o menos lo que es Sardis, el que tiene los 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios. Al parecer es una referencia a la plenitud del Espíritu Santo. Es la capacidad que tiene el Espíritu para guiarnos y mostrar el camino donde debemos ir. Por ejemplo, en Juan 14:26, vamos allá. Juan 14:26, mire el trabajo y la referencia del Espíritu Santo, y se me viene a la mente ese versículo. Juan 14:26 dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. Es interesante y es importante anotar que dice 7, ¿cierto? En ese versículo. Bueno, hablamos que el que tiene los 7 espíritus está hablando del Espíritu Santo, de la plenitud de Él. Hay muchas opiniones, pero para mí esta es la que más se acerca. Pero vamos a continuar. Dice, las 7 estrellas. ¿Cuántos recuerdan, cuántos han estado conmigo en las otras iglesias? ¿Qué se refiere las 7 estrellas? Recordemos que son los mensajeros de cada una de las iglesias, ¿sí? De cada una de las iglesias. Quiero resaltar algo también en estos 3 capítulos, el capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3 de Apocalipsis, se nombra mucho un número, el número 7, ¿cierto? Ese número se nombra las 7 estrellas, los 7 candeleros. Aquí en las otras cartas también se nombra mucho. Aquí vemos también que se nombra el que tiene los 7 espíritus, las 7 estrellas. Y ese número, ese 7, en la Biblia o bíblicamente representa perfección, ¿cierto? Eso es lo que representa
el número 7. Entonces es también importante resaltarlo. No vamos a hablar de numerología, aunque hay un módulo especialmente sobre eso, sobre los números, pero también quería como traerlo a colación en esta noche, que es interesante. Nada en la Biblia se escribió por escribir. Obviamente el Espíritu Santo fue el inspirador de la Biblia y todo tiene un propósito. Si usted no sabía, la Biblia, cada palabra, cada letra es inspirada por el Espíritu Santo. Es inspirada por Dios. Cada letra, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y todo tiene que ver con algo. Todo tiene su contexto, todo tiene su razón. Nada se escribió por escribirse, ni fue razonamiento de los hombres, sino fue inspirado por el Señor. Sigamos entonces. Entonces las 7 estrellas son los mensajeros. Listo, dice estas cosas. Ahí recuerda que está hablando Jesucristo. Yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Nombre de que vives y estás muerto. Cristo muestra la condición espiritual que estaba pasando la iglesia de Sardis. Es la misma que hoy atraviesan muchas iglesias. Hoy en día, sí, hay muchas iglesias cristianas en todo el mundo. Y hemos escuchado números de personas en iglesias como 5,000, 6,000, 10,000, ¿cierto? Son números extraordinarios para mí, sorprendentes. Y muchas de estas iglesias son hermosas, son grandes, son bonitas. Pero muchas de estas iglesias que tienen tanta gente, son bonitas, hermosas, muchas de estas iglesias están muertas. ¿Sí? Es lo mismo que pasaba con la iglesia de Sardis. Cristo les dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Muchas iglesias representan, no, mire lo que tenemos, mire lo que somos, mire la cantidad que tenemos de gente. Pero ¿de qué sirve tener una iglesia enorme, con tanta gente, tan bonita, si están muertas? ¿Sí? No tiene mucho sentido. Y parece que Cristo le estaba diciendo a la iglesia de Sardis eso, ¿sí? Se muestran muy bonitos, se representan muy bien, pero están muertos, están muertos. ¿Y a qué nos lleva esto? En todas las cartas lo he dicho, de que Dios conoce lo más profundo de cada uno de nosotros, lo más profundo de la iglesia, de que Dios siempre permanece, siempre está en las iglesias. Él no se va, Él siempre ha estado acá con nosotros. Muy bien, vamos a seguir al siguiente versículo, Apocalipsis 3:2, dice, y el versículo que me encanta y quiero resaltar, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Entonces ahí está la palabra clave de esa carta. La palabra clave o la frase clave de esa carta es esa, sé vigilante, ¿sí? Sé vigilante. Entonces, un conocimiento honesto que algo está mal. La iglesia es un organismo, no una organización. Cuando un organismo está vivo, hay crecimiento, hay reparo, reproducción y poder. Recuerde que nosotros no somos una organización. Nosotros somos un organismo vivo, ¿sí? Somos una iglesia, pertenecemos a un cuerpo. La Biblia simboliza a la iglesia así, como un cuerpo. ¿Y un cuerpo es qué? Un cuerpo vivo. Y la cabeza es Jesucristo. Por lo tanto, es a lo que se refiere ser vigilante, ser vigilante. Ser vigilante también se refiere a estar despierto, a estar atento, ¿sí? Hoy en día hay un tipo de trabajo de gente que vigila, ¿cierto? En los apartamentos, en los hospitales, y comúnmente se les llama vigilante. Y vemos el trabajo que hacen ellos, un trabajo no tan fácil, deben de pasar muchas horas pendiente de que nadie entre, estar controlando todo, que todo vaya en orden. Entonces, tiene que ver con eso también. La iglesia debe estar siempre atento, despierto, debe estar siempre vigilante a lo que está pasando alrededor. Y mucho más en nuestra iglesia, porque Cristo le está hablando a la iglesia.
Entonces Cristo le dice a Sardis, a la iglesia de Sardis, sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. Parece que la iglesia estaba en un decaimiento total. Una iglesia que empezaba bien, pero que dejó infiltrar el durmimiento de la iglesia. La iglesia estaba muriendo. Y Cristo advierte a la iglesia, no dejen morir, no se dejen morir del todo. Afirma las otras cosas que están por morir. Él resalta, él dice, mire, aprovechen de que hay cosas todavía vivas, cojan eso y revivan, cojan eso y sigan adelante. Porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Algunos creyentes no están vigilando su vida cristiana. Lo que quiero decir es que no estamos orando constantemente. Primera de Tesalonicenses 5:17 que dice, este es fácil, orad sin cesar. El estudio de la Biblia ha menguado en las iglesias. He visto, y lo sé porque vengo de una iglesia así, de que se enfatiza más un grupo de alabanza, 2, 3 horas en alabanza, y solamente se le dedica 30 minutos, 40 minutos a la palabra del Señor, ¿cierto? Muchas iglesias dedican más tiempo a actividades y cosas así que a la propia palabra del Señor. Entonces, es lo que pasa, lo que estaba pasando en la iglesia y es lo que está pasando hoy en día. Por eso muchas iglesias están muertas. Muchas iglesias se ven bonitas, resplandecientes, mucha gente, pero están muriendo, están dejando la palabra del Señor al lado, están dejando de orar. Están dejando de orar. Eso está en el estudio de la Biblia menguado, 2 de Timoteo 3, 16 y 17. Ya conocemos este versículo. Ya no compartimos la palabra de Dios y empezamos a faltar a la congregación. Eso es cuando una iglesia o cuando un creyente empieza a morir. ¿Cómo puedo yo conocer a un creyente que está empezando a decaer, que está empezando a morir espiritualmente? Cuando cuando deja de venir a la iglesia. Cuando deja de venir a la iglesia yo hay veces falto a la iglesia un domingo y pareciera que faltara, no sé, un mes. Entonces yo digo, ¿cómo un creyente empieza a dejar de venir y seguir normal y seguir normal? Yo creo que esa persona empieza con un decaimiento total, Entonces la clave es persistir, no dejar morir lo poquito que tenemos en nuestra vida espiritual, lo poquito de fe que tenemos. Es lo que Cristo le está diciendo a la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis ha caído en un letargo y muchas iglesias de hoy en día están cayendo en ese letargo espiritual. Quiero recomendar un libro muy, muy bonito, me encanta ese libro, lo he leído 2 veces, de A.W. Tozer, se llama Los peligros de la fe superficial. Y él habla de esa palabra letargo, que eso significa, recuerden cuando los animales, llega el invierno, algunos animales cuando llega el invierno, ellos entran como en un letargo, o sea, como que duermen, como que se mueren ahí, ¿cierto? Pero cuando ya sale el invierno, ellos otra vez renacen. Así hace la comparación ese libro a las iglesias que caen en un letargo, caen como que duermen, como que se mueren, se quedan ahí. Entonces, muy importante, recomiendo ese libro para que lo lea y lo compre. Dice, afirma las otras cosas. No había mucho por rescatar en esta iglesia, pero el Señor anima a que afirmen lo poco que quedaba. Vemos la urgencia de que esta iglesia se restaurara. El Señor había probado a muchos de los creyentes en esa iglesia y no pasaron la prueba. Pero leemos la paciencia del Rey cuando advierte a esta iglesia a que despierte y empezar a reconstruir lo que se había caído o por lo menos lo que se podía recuperar. Mire, ese es Jesucristo. Lo he dicho en cada una de las iglesias. Él lo que más le interesa es que las iglesias despierten.
¿sí? Él le advierte a la iglesia para que despierte, para que se ponga las pilas, como decimos nosotros, para que se ponga las pilas, ¿sí? Para que continúe, para que siga adelante. Esa es la meta del Señor, la meta de Cristo para las iglesias de hoy en día. Vamos a continuar, Apocalipsis 3:3. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Dice, recibido y oído, ¿sí? Pues de lo que has recibido y oído. Acordémonos, mis hermanos, el regalo que hemos recibido en Cristo, la salvación, ¿sí? Un regalo grande, un regalo súper. Y la iglesia, obviamente, la iglesia es salva, la iglesia fue salva por Cristo, la iglesia es salva por el Señor. Y el Señor le está diciendo a la iglesia de Sardis, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, ¿sí? Y guárdalo, guárdalo. Es decir, sé vigilante, ¿sí? Apropiate de lo que has recibido y guárdalo. Y arrepiéntete. Ahí no está hablando de un arrepentimiento de pecados, está hablando de un arrepentimiento de continuar, de seguir, de levantarse. Para nadie es un secreto que los cristianos o nosotros los cristianos hemos tenido caídas, hemos tenido errores, hemos pecado. Y hay un versículo muy bonito que nos ayuda a continuar. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es lo que le estaba tratando Cristo decir a la iglesia de Sardis, de que se arrepintiera del dormimiento o de la muerte que tenían espiritualmente. Y hoy el Señor nos dice a nosotros, mi hermano, mi hermana, los que estamos acá, los que me están viendo de pronto por Facebook, si tú en este momento estás pasando por pecado, estás en pecado en este momento, la invitación de Cristo es que te arrepientas. El Señor no está en este momento para juzgarte, está para animarte, para exhortarte, ¿sí? Eso es lo que está tratando de decir el Señor, levántate de nuevo, sigue adelante. No te quedes en el caído, levántate de nuevo. Entonces, esto es lo que Cristo le estaba diciendo a esta iglesia. Dice, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Sobre ti. Bueno, a mí ese versículo me lleva a pensar en algo futuro que todos nosotros esperamos como iglesia. ¿Cierto? ¿Qué es ese acontecimiento? El arrebatamiento. Cada uno de nosotros, pues yo anhelo eso, anhelo ese momento del arrebatamiento del Señor. Dice, vendré sobre ti como ladrón, ¿sí? El Señor quiere que estemos preparados como iglesia, que velemos en todo tiempo. Vamos a ir a unos versículos bonitos. Mateo 26:41. Mateo 26:41. Recuerde, dice, pues si no velares, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mire lo que dice Mateo 26:41. Dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Dice, velad, ¿cierto? Velad. Esta expresión me lleva a pensar sobre el arrebatamiento. Vamos a otro versículo, Primera de Tesalonicenses 5:2. Lo importante de estar velando, lo importante de estar vigilando. Primera de Tesalonicenses 5:2. Dice, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Mire ese versículo donde nos lleva, ¿cierto? Y ese versículo lo que nos hace reflexionar. Vamos a ir a otro versículo, Segunda de Pedro 3:10.
Segunda de Pedro 3:10. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón, nuevamente, Pedro lo rectifica, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán desechados y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces nuevamente se nos recalca que el Señor vendrá como ladrón. Y eso es lo que le estaba tratando de decir a la iglesia de Sardis. Pónganse en las pilas. Cuidado que yo en un momento u otro vengo rápido como ladrón en la noche, ¿cierto? O sea, no vamos a saber ni el día ni la hora que va a pasar ese acontecimiento. Pero lo que le está advirtiendo Cristo a esta iglesia es que va a acontecer. Es algo seguro que va a ocurrir. Es algo seguro que va a ocurrir. Y esta carta, como todos saben, como todas las cartas, también es dada a cada una de las iglesias actuales, a las iglesias de hoy. Vamos a continuar. Entonces, Apocalipsis 3:4 dice, pero aún tienes unas pocas personas en Sardis que no han contaminado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Mire, siempre hay un grupo, siempre hay un remanente que es fiel. Y Cristo nuevamente lo resalta. Recuerde la otra iglesia, la iglesia anterior, que también Cristo resaltó un remanente, resaltó un grupo de personas que era fiel. Hoy el Señor nuevamente resalta ese poco de personas. Aún tiene unas pocas personas en Sardis. Nuevamente esta iglesia, solo unos pocos eran fieles. Esto es muy visto en las iglesias. Siempre son los mismos que están... que están en reuniones de oración, los que evangelizan, los que están en el instituto bíblico. Yo no sé si usted ha notado eso, que siempre son los mismos, los del instituto bíblico, los que evangelizan, los que están en un grupo de oración, los que están en las actividades. Es tremendo, siempre está ese grupo, pero Dios resalta eso y Dios anima a que esas personas continúen y que esas personas tendrán un regalo y tendrán un privilegio grande en el reino de los cielos. Entonces, qué bonito que en cada iglesia hay un remanente, un grupo de personas fieles. Yo quiero animar a esas personas, a ese grupo de personas que son fieles, que siempre están en todo, que continúen, que la recompensa va a ser grande, que valdrá la pena. Y un grupo de personas así, ¿sabe que cuando Dios ve un grupo de personas así en una iglesia, Él bendice a esa iglesia? Porque hay un grupo de personas. Recuerde cuando Abraham, que él decía, Señor, pero si hay tantas personas en Sodoma y Gomorra, ¿tú la guardarás? El Señor, sí. Llegó solamente una sola persona que era Él. Y sin embargo, Dios le ayudó, bendijo a su familiar y todo eso. Entonces el Señor nota eso, el Señor ve eso y guarda a ese grupo de personas y bendice a la iglesia por eso. Entonces dice, el que venciere será vestido, versículo 5, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esa pequeña frase es muy común, la he escuchado mucho a las personas que creen que la salvación se pierde. Y ese es el versículo preferido de ellos, ¿sí? Y no borraré su nombre del libro de la vida. Es un versículo muy preferido de ellos, lo toman mucho, pero no se puede interpretar así, ¿sí? No se puede interpretar así. Ya sabemos que la salvación no se pierde. La salvación no se pierde. Al contrario, lo que está queriendo decir ese versículo es que el Señor afirma, certifica, asegura que no lo va a borrar. Eso es lo que está tratando de decir el versículo. Listo, entonces vemos que si dijera que la salvación ahí se perdiera, pues la Biblia se estuviera contradiciendo. Hay algunos versículos que quiero resaltar, Juan 10, 27, 28, donde se afirma
y donde se nota que la salvación no se pierde. Romanos 8:1 también es otro versículo, y Filipenses 1:6 es otro versículo que nos afirma esto. Entonces Dios tiene una gran bendición para nosotros. Ya sabemos que somos salvos por la eternidad, y acá el Señor en Apocalipsis 3:5 nos reafirma esa eternidad, ¿sí? Ese regalo que nos da por la eternidad. Dice, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Muchos se avergüenzan de confesar el Evangelio de Cristo o simplemente no hablan del Evangelio, pero a los que confiesan el nombre de Cristo también Jesús dice que lo hará con nosotros. Vamos a ir a Mateo 10:32. Mateo 10:32. Teniendo en cuenta de que el Señor va a confesar nuestro nombre delante del Padre, delante de los ángeles. 10:32 dice, cualquiera pues que me confesare delante de los hombres, ¿qué dice? También yo le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Mis hermanos, animarles a que prediquemos el hermoso evangelio, que gritemos a los cuatro vientos ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Cristo Jesús. Estamos acostumbrados a decir Dios le bendiga, Dios le pague, y es muy común acá en nuestra cultura. ¿Qué tal si empezamos a nombrar a Cristo, cierto? ¿Qué tal si empezamos a decir necesitas de Cristo, necesitas conocer del Señor Jesús? Y eso cambia el pensamiento, cambia muchas cosas, porque es muy fácil decir Dios te pague, es muy común, o Dios te bendiga, es muy común, cualquiera lo dice, pero cuando tú nombras ese nombre, Cristo, creo que hay como un pare, como un stop, ¿sí? En el ambiente. ¿Por qué? Porque es lo que hace el nombre de Cristo. El nombre de Cristo llega a nuestros corazones, impacta nuestros corazones y nuestras vidas. Dice la palabra, es nombre sobre todo nombre. Dice la palabra que Él es el Rey de reyes y el Señor de señores. Entonces, en ese versículo también veo 3 promesas de Cristo para los fieles, para el grupo fiel. Dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, primero. Segundo, no borraré su nombre del libro de la vida. Y tercero, confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y por último, Apocalipsis 3:6, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, en plural, a las iglesias. Ahí donde les decía que estas cartas son también para nosotros. Los primeros 3 capítulos habla de los 3 primeros capítulos de Apocalipsis habla de la iglesia como tal. Del capítulo 4 hacia allá ya empieza a hablar de un futuro. Pero entonces es muy hermoso cuando Cristo nos habla a nosotros y nos dice que nosotros debemos de estar atentos a lo que Él dice. La iglesia lo componen muchos miembros y en cada carta se nos hace entender que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad delante del Señor. No importa si somos pocos, lo que están sirviendo al Señor anima a seguir a esa minoría y promete grandes galardones para ese puñado de verdaderos fieles. Vamos a terminar concluyendo con un versículo que quiero compartirles, una cita, Lucas 12, 35 y 40. Lucas 12, del 35 al 40. Vamos a concluir con esta, pero es muy, muy bonito, me encanta esta cita. Dice, hablándolo en el contexto de que venimos hablando, estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que esperan cuando su Señor ha de volver de las bodas, para que cuando venga y toque, enseguida le abran. Versículo 37. Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten
a la mesa, y vendrá y les servirá. Y si viene a la segunda vigilia, o aunque venga a la tercera vigilia y los haya así, bienaventurados son aquellos siervos. Y esto sabed, que si supiese el padre de familia que ahora había de venir el ladrón, velaría ciertamente y no dejaría minar su casa. Vosotros pues también está apercibidos, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. ¿Listo? Esta cita quiero dársela como ánimo a que estemos velando, a que estemos pendientes, a que estemos vigilando. Eso es lo que Cristo le decía y le advertía a la iglesia de Sardis. Sé vigilante. Amén. Vamos a orar al Señor y terminamos nuestro estudio. Padre, gracias por todo.